Em, ¿Puedo? ¿Hablo? Ah, sí, sí. Wow. No sé. Le doy. Vale, pues si queréis ir pasando y nos sentamos, que voy a empezar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la charla de Cuba para Indies. A ver, vamos a hablar de un poco estos temas de aquí, ¿vale? Primero sobre el rol de QA y, perdón, que no, como estoy como en... Por eso, gracias. A ver, primero del rol de QA, un poco como cuál es su objetivo, qué herramientas tiene, cómo lo podemos aplicar en nuestros equipos. Luego hablaremos un poco de los test automáticos, presentaré unos tipos de test para, bueno, básicamente que los podamos saber que existen y poder usarlos. Luego, y por último, acabaremos hablando de la automatización de procesos más a nivel un poco así general, un poco teórico, que no da tiempo de más. Entonces, me presento, yo soy Nepo, respondiendo a la pregunta de rigor de por qué deberías escuchar lo que cuento, es que llevo como un montón de tiempo, demasiados años, trabajando para DQA en el software generalista y desde hace algo así, un poco más de un año, estoy trabajando de freelance como en el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, todo lo que he aprendido de QA durante todo este tiempo, intento aplicarlo a los videojuegos. Quizá a alguna persona le puede sonar esto de configuración de CI para Jams, un blog post que hice compartiendo cómo automatizar el hacer una build de web y subirla a Itch.io directamente. Si no os habéis enterado de qué significa esto, luego lo vamos a explicar, o sea que no os preocupéis. Y por último, comentar que estoy en este equipito súper chiquitito, somos 3 personas, no corpo, en el que hacemos consultoría sobre todo de temas de Godot, de programas de open source, y hacemos juegos por encargo también con estos programas open source, ¿no? Entonces, voy a ir directamente al grano porque tengo muchas cosas que contar y sé que no me va a dar tiempo de todo, o sea que entramos, no sé, vale. Lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de hablar de QA es ¿qué significa QA? ¿No? Porque muchas veces usamos QA como un sinónimo del testing. Voy a hacer el QA de mi juego como voy a hacer los tests de mi juego. Pero esto no es así, porque la parte de testing realmente es lo que se conoce como control de calidad, o QC. Y eso es solo una de las herramientas que tiene QA, que tiene muchas otras. Entonces, si la parte de testear es QC, ¿qué significa QA? ¿No? ¿Qué son estas siglas? Vienen del inglés de Quality Assurance, que significa aseguramiento de la calidad. ¿Vale? Dicho de otra forma, a lo que nos dedicamos desde QA es a mirar que el proceso de desarrollo funcione sin problemas, un poco como podéis imaginarlo, como quitar piedras para que el equipo no se tropiece. Entonces, esto es más como una forma de pensar, una filosofía de trabajo. Y bueno, esto, que es simplemente tenemos que entender que QA es otra cosa distinta, ¿no? Vale, no sé dónde apuntar para, para pasar de diapositiva. ¿Qué pasa? Para explicar lo que es QA, vamos a usar este modelo que es como las diferentes fases de un proceso de desarrollo de un videojuego. Empezamos desde la ideación y la preproducción hasta que llegamos a lanzar el videojuego y que la gente puede descargarlo y probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como decía, el QA es como una cosa que se entiende que está al final del proceso y ocurre solo en las últimas fases, sobre todo antes de la release, pero este es un modelo que nos lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿vale? En su lugar, tenemos que entender que QA trabaja sobre procesos trabaja sobre procesos a lo largo de todo el proceso de desarrollo, ¿vale? Esta frase la vamos a explicar un poquito más en detalle en un momentito, pero antes de hablar sobre esto, tenemos que entender cuál es el objetivo de QA, ¿vale? Porque me podéis decir que el objetivo de QA es encontrar bugs. Y la respuesta es que sí, pero podemos hilar más fino. Volviendo otra vez a este esquema del proceso de desarrollo, podemos ver que si podemos encontrar problemas a lo largo del proceso, pero si los encontramos al final, cuando el juego ya está lanzado y lo encuentra un jugador y dice, oye, que me he encontrado esto y está roto, lo que pasa es que ese bug está afectando a la experiencia que tienen los jugadores. Y el afectar a esa experiencia puede repercutir en que deje malas reviews, eso genera mala publicidad, hay gente que devuelve el juego, gente que por la publicidad no lo compra. Entonces, encontrarlos antes de la release sería el proceso de QA, ¿no?
Y otra vez, sí, pero con un pero. Vamos a explicarlo un poco, vamos a verlo de otra forma, ¿vale? Si lo vemos como aquí, ¿no? Lo que está pasando en este caso, un jugador encuentra un problema, lo reporta. ¿Qué pasa con este problema? Tiene que volver otra vez al punto en el que hay un programador, una programadora que empieza a investigar cuál es el problema. Bueno, primero, leer el reporte, entender qué te está diciendo el jugador y luego investigar de dónde sale ese problema, arreglarlo. Una vez que lo tienes ya como preparado, pasar por todo el proceso de decir, vale, vamos a testearlo, vamos a hacer la build, subimos la nueva versión, la persona se lo descarga y vuelve a probar si realmente está roto, ¿no? Entonces, al encontrar el problema antes de la release, lo que hacemos es que esos últimos pasos no los tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, lo bueno de verlo de esta manera es que todavía podemos tirarlo un poquito más hacia la izquierda, podemos encontrar los problemas un poquito antes. Podemos incluso llegar hasta el punto en el que lo encontramos en el mismo momento en el que estamos haciendo el cambio. Y esto lo podéis ver como, por ejemplo, si cambiamos una línea de código y hay una cosa que te advierte de, oye, esto se está rompiendo, ¿vale? Arréglalo, antes de que siga avanzando durante todo este proceso. Pero es que no tenemos por qué quedarnos aquí. Puede ser que incluso encontremos el problema antes de esto. Por ejemplo, en las fases de ideación, como decir, vale, queremos hacer esto, pero si lo hacemos de esta manera, es posible que esta parte se rompa, así que vamos a hacerla de esta otra manera, ¿vale? Y así evitamos que directamente el problema entre antes de empezar a escribir ese código. Esto es un concepto que... bueno, perdón. Entonces, ahora sí, el objetivo de QA sería encontrar errores a lo largo de todo el proceso, sí, pero lo antes posible. Y esto de aquí, de encontrar los problemas cada vez antes, es un concepto que se llama el shift-left testing. Es una cosa que se lleva moviendo desde hace unos años, que básicamente es un poco lo que se acabo de contar, ¿no? Como que el modelo tradicional tenía toda esta carga de trabajo al final del proyecto y este nuevo modelo lo que intenta es que esa carga de trabajo se concentre al inicio del proyecto y durante la fase de producción, para que luego la fase final sea como mucho más suave. Esto tenemos un ejemplo de una charla de la GDC del Sea of Thieves en el que hacían una comparación entre dos de los proyectos que habían hecho, ¿vale? Esta línea blanca es el proyecto que vino antes del Sea of Thieves, un juego que lo hicieron sin test automático, que básicamente la línea representa la cantidad de bugs a lo largo del proceso de desarrollo. ¿Qué pasa? Que va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que al final baja en picado en la ventana de lanzamiento cuando se ponen a resolver bugs. ¿Qué pasa? Que esto lo hacen a través de un cruncheo bastante heavy. Sin embargo, la línea amarilla representa el desarrollo de Sea of Thieves, que como veis, el número de bugs no termina de subir en ningún momento. ¿Por qué? Porque estos test automáticos estaban encontrando los errores antes de que siguieran avanzando durante ese proceso y se volvieran como demasiado problemáticos para resolver. ¿Vale? Entonces, vamos a volver un poquito atrás a lo que os he dicho antes, esa frase de que QA trabaja sobre procesos a lo largo de todo el proceso de desarrollo, para entender primero qué es un proceso, ¿vale? Sobre qué trabaja QA. ¿Es un proceso alguna de estas fases de aquí arriba? No, porque son fases, si no las llamaría el proceso de ideación y tal, no son eso. ¿Es alguna de las cosas que hay abajo? Pues a veces sí. Yo he querido dar una definición así aproximada que podemos entender que los procesos son como una serie de tareas realizadas con el fin de alcanzar un objetivo. Entonces, el hacer el código o hacer el arte de un proyecto e integrarlo dentro del juego sería un proceso, pero también lo es hacer la build y subirla a Steam para que la gente pueda descargarla y jugarlo. Al igual que hacer cualquier tipo de reunión, como por ejemplo una para tomar una decisión o algún brainstorming para buscar ideas para un proyecto, ¿vale? Entonces, vemos que hay procesos a lo largo de todo el desarrollo y que lo que os estoy diciendo es que QA trabaja sobre cada una de estas cosas, ¿vale? Y vale, me vas a decir, muy bonito, pero ¿qué significa testear un proceso? ¿Se puede llegar a testear una reunión realmente? Os voy a presentar, para ejemplificarlo, mis dos reuniones favoritas, ¿vale? Que son la postmortem y la retrospectiva. Entonces, son básicamente la misma reunión, pero ocurren en puntos diferentes. La postmortem es como al final de algo, normalmente al final de un proyecto, y la retrospectiva es como un chequeo más continuado a lo largo del tiempo.
Pero básicamente son lo mismo. Si nos fijamos en las tres últimas columnas, las de la derecha, tenemos una columna que dice qué cosas fueron bien, qué cosas fueron mal, y la última es una columna de cambios que queremos hacer para el futuro, ¿no? La idea principal de todo esto es, nos juntamos como equipo y empezamos a decir, vale, ¿qué cosas han ido bien? Pues lo que sea. Lo que fue bien, intentaremos hacer cambios en el futuro para que sigan ocurriendo estas cosas. O para que ocurran de forma más frecuente. Sin embargo, las cosas que fueron mal las vamos a compartir, ¿para qué? Para que intentar evitarlas en el futuro o intentar que, al menos si no podemos evitarlas, que ocurran de forma menos frecuente o que el impacto sea menos grave. Entonces, la retrospectiva tenemos lo mismo, esta primera, segunda columna, y luego al final del todo hay como acuerdos y acciones que vamos a tomar después de la reunión para hacer esos cambios que proponemos, ¿no? Lo que os decía antes de testear las reuniones, fijaos en este recuadrito de aquí de abajo del todo. Esto es una cosa que me gusta poner en las reuniones, que es básicamente un huequecito para dejar feedback. Aquí podemos ver, de nuevo, si a la gente le ha gustado o no le ha gustado la reunión y feedback específico sobre esta. En este caso, como que la reunión duró demasiado y lo que acabamos diciendo fue de poner un cronómetro, estamos hablando sobre algo 5 minutos y cuando suena ese cronómetro decimos, ¿queremos seguir hablando de ello? Vale, le ponemos 5 minutos más. Vuelve a sonar el cronómetro. ¿Queremos seguir hablando de ello? No, pues pasamos al siguiente tema. Por resumirlo en un esquema para que quede muy claro y que sepáis cómo aprovechar esta forma de pensar, básicamente es echar la vista atrás y pensar en esas cosas buenas, en esas cosas malas y qué cambiaríamos para que las buenas ocurran más, para que las malas ocurran menos, ¿no? Lo que hacemos con esto es que vamos iterando en nuestros procesos de desarrollo para desbloquear esa mejora continua, que cada vez vamos a ser mejores haciendo lo que estamos haciendo. Un ejemplo que dentro del equipo de NoCorpo, básicamente el brainstorming de dos proyectos distintos, ¿vale? En el primero no aplicamos ningún tipo de estructura ni de guía para hacer esta reunión y lo que necesitamos fue, nos reunimos un día durante 4 horas sin llegar a un resultado concreto y luego tuvimos que juntarnos la semana siguiente otras 2 horas más para acordar una cosa que más o menos nos gustaba. Sin embargo, en el siguiente proyecto dijimos, vale, vamos a usar una guía que es durante 1 hora tenemos como para abrir la ventana de posibilidades, vamos proponiendo como las ideas que se nos ocurran, tenemos 5 minutitos de descanso y la hora siguiente la dedicamos a cerrar esa ventana de posibilidades, a decir, ok, de estas ideas que hemos propuesto, ¿qué conceptos de videojuego se nos ocurren, ¿no? Resultado de esto, que en lugar de 6 horas a lo largo de 2 semanas, en un día, 2 horas, ya teníamos una idea que nos encajaba. Vale, perdón. Fijaos que aquí lo único que hemos hecho es decir, oye, durante este primer brainstorming tuvimos un problema. Hablamos sobre ese problema y buscamos una solución. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo ahí? Simplemente comunicar, poner en común que esa primera reunión fue un problema. Es que la comunicación es súper importante. Existe este concepto que se llama la ley de Conway, que dice, os lo voy a leer, que es, las organizaciones que diseñan sistemas están obligadas a producir diseños que son copias de sus estructuras de comunicación. ¿Qué significa esto? Básicamente que si tenemos un equipo que funciona separado, que los procesos de desarrollo implican que programación y que arte trabajan de forma separada, al final el resultado, el proyecto, va a estar también como que no va a encajar del todo, ¿no? Entonces, un resumen de toda esta primera parte. El objetivo de QA es encontrar y prevenir los errores a lo largo de todo el proyecto, pero lo antes posible. La idea de esto es reducir, no sé si lo he dicho esto, pero esos ciclos de trabajo son como los feedback loops, es igual. Como estos ciclos así tan largos de trabajo que teníamos y lo detectábamos cuando el problema estaba en live, o cuando lo detectábamos mientras estábamos haciéndolo, es intentar reducirlo lo máximo posible. Aparte de esto, pues que la principal herramienta que tenemos para hacer esto es echar la vista para atrás, quedarnos con lo bueno, con lo malo y pensar en qué cosas cambiaríamos para mejorar este proceso, ¿no?
Ahora voy a hablar de los test automáticos, que son una de las herramientas para intentar como mantener esos feedback loops lo más cortos posibles, ¿no? Si habéis mirado alguna vez algo de cómo se hace el testing dentro de la programación, es posible que hayáis conocido esta pirámide, ¿vale? ¿Qué significa esto de aquí? Básicamente es una forma de separar los diferentes test automáticos según cuánta cantidad del proyecto están testeando a la vez, ¿vale? Entonces, un unit test lo que está haciendo es pillar la unidad mínima del proyecto, que puede ser una función, una clase, un GameObject, y testearlo él solito. Sin embargo, un test de integración lo que pilla son como dos unidades y mira si funcionan juntas. Como en este caso aquí, ese pestillo no funciona con esa puerta. Y luego los test de end-to-end o test de sistemas lo que hacen es testear como con todo el juego funcionando a la vez. ¿Qué pasa con este modelo? Que es un modelo que es un poco antiguo, tiene ya más de 20 años y han cambiado las cosas mucho desde entonces. Y en mi opinión huele un poquito a Waterfall, porque esa parte de end-to-end muchas veces se dice que es como el testing manual al final del proyecto, que es como esa parte tradicional que os venía diciendo. Y lo más importante, lo que me parece un problema más grande, es que tiene una base de unit test muy grande que no tiene sentido. Lo que ahora se recomienda es escribir más test de integración. Está esta frase que lo resume muy bien, que dice, escribe test, no demasiados y mayormente de integración. Y luego hay como algunos modelos alternativos, como este modelo de trofeo o el modelo de panel, que también reflejan este énfasis en los test de integración, ¿no? Y me diréis, ¿pero por qué un test de integración en lugar de los otros que hay aquí? Básicamente, pensemos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que escribimos una unidad de código? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un único GameObject o una única función? Si pensamos en el concepto de función pura, una función que solo recibe un input y siempre escupe como el mismo output, como que nada alrededor le está afectando, nuestro código, la mayoría de nuestro código no se ve así, sino que solemos tener como un código que está integrado con motores, con librerías, tiene un código que tiene un contexto. Entonces, nuestro código se ve afectado por ese contexto. Si nuestro personaje está en el aire o está en el suelo, va a comportarse de forma distinta y lo que hace es que también genera cambios sobre él. Básicamente esto, ¿no? Si tenemos que el motor de físicas nos dice que nos acaba de golpear algo, nuestro código va a hacer una cosa que puede que empuje a un objeto hacia otro lado, tal. Entonces esto, si no estamos testeando todo en conjunto, no nos aseguramos de que lo que estamos haciendo funciona. Entonces, tenemos que, de forma obligada, hacer test de integración para testear este conjunto, ¿no? Yo os quería dar aquí un esquema de cómo preparar estos test de integración, que es este de given, when, then, como en español significaría algo así como cuando esto, o sea, perdón, dadas estas cosas, cuando ocurre esto, entonces ocurre esta otra cosa, ¿no? Básicamente es esto, given para preparar todos los datos de la escena, de las unidades que queremos testear, when hacemos una acción y then comprobamos que estos cambios en el contexto se estén dando realmente, ¿no? ¿Cómo se vería esto en un proyecto real? Este es en un proyecto que se llama Michibol, que tenemos dentro de NoCorpo, y básicamente veis que esto son escenas muy pequeñitas con elementos muy concretos que estamos viendo interacciones muy concretas. Y aquí veis que en 10 segundos ejecutamos 19 tests, ¿vale? Que están probando cosas muy diversas a lo largo del proyecto. Vale, ahora os voy a hablar de otros 4 tipos de tests, ¿vale? Lo que pasa que antes de esto quiero que quede muy claro que el objetivo de estos tests no es empezar a escribir tests porque sí. Nos acordamos de la frase de antes, escribe tests, pero no demasiados, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta hacer test para problemas específicos, no a lo loco. Porque si empezamos a escribir test para cualquier cosa, lo que ocurre es que nuestro proyecto se va solidificando, cada vez cuesta más hacer cambios, ¿vale? Entonces, si queremos ser capaces de poder modificar las cosas, está bien que primero encontremos un problema y pongamos un test específico para ese problema. El objetivo de esto sería no evitar que las cosas malas ocurran, sino evitar que algo malo ocurra sin que nos enteremos. O
sea, puede que el juego esté roto, pero si sabemos que está roto y tenemos en mente el arreglarlo, está bien. Vale, el primer test que os iba a comentar es el test de screenshot test, a veces se llama snapshot test también, y básicamente es un test que pasa automáticamente por las diferentes pantallas del juego y va tomando capturas de pantalla, ¿no? ¿Qué tenemos con esto? Tenemos una serie de capturas que son las capturas originales. Luego empezamos a hacer cambios sobre el proyecto, cambiamos una cosa de un sitio a otra, tal, y pasamos otra vez tomando estas capturas. Entonces, lo que va a hacer este test es comparar las dos capturas para ver si hay algún cambio. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la segunda hay un ítem extra, ese ítem 5 que no debería de estar ahí. Pero si esta comprobación la hace una máquina, se dará cuenta de que el ítem 4 también estaba un poco movido, ¿vale? Entonces, ¿para qué podemos usar este test? Sobre todo para pruebas de UI, como el caso este de aquí, que es del mismo juego que os he enseñado antes, Michibol, en el que es el mismo caso que teníamos antes. Una lista de 4 personajes en la que de repente hay 5. Los 4 que se ven así como de color azulito son los de la captura original y los de color rojo son los de la nueva captura, ¿vale? Que representa un poco así la diferencia. Pero aparte, podemos pensar, si tenemos, por ejemplo, un algoritmo que genera texturas o algún shader para efectos visuales, lo que podemos hacer es decir, vale, tenemos este algoritmo, lo ejecutamos, si hace falta ponerle algún seed o algo, nos aseguramos de que sea siempre la misma, genera la misma textura, le sacamos una captura y así podemos ir haciendo cambios sobre ese algoritmo viendo que no se rompe nada, ¿no? Y lo mismo con los shaders. Esto, lo bueno es que son test que no tienes que decirle en ningún momento la lógica, por lo que son muy fáciles de implementar. Aquí veis que de repente pasa por todas las pantallas del juego tomando capturas y en nada, no sé si han sido 2 segundos o algo así, ya está terminado, ¿no? Por si os interesa, tenemos el código abierto. Este QR va a estar también al final con las slides y todo esto, o sea que no me voy a parar mucho aquí. El próximo test que os voy a comentar es el test de performance, que a veces se le llama benchmark también. Por poner un ejemplo, imaginad que tenemos un juego en el que tenemos que crear muchos cubos, ¿vale? Entonces, tenemos una función que crea un cubo, que a veces la vamos a tener que llamar como 1000 veces o así. Pues lo que podemos hacer es que le decimos, vale, función que crea un cubo, te llamo 1000 veces seguidas, me creas todos estos cubos y lo que hago es que mido cuánto tiempo tarda entre que he llamado a la función y que termina de ejecutarse, ¿vale? Entonces, esto lo voy haciendo cada día o cada commit o cuando quiera y genero una gráfica con cuánto tiempo me ha tardado según, pues eso, la fecha, según el commit, según en el momento en el que estemos trabajando. Este ejemplo de aquí es de Godot Engine, que tiene sus propios tests de performance y los podéis ver en este enlace si tenéis curiosidad. ¿Qué pasa con esto? Lo típico que deberíamos ver sería como esta parte de aquí, de la mitad hacia la derecha, que es una línea que no se va moviendo mucho porque esa performance no está cambiando mucho. Pero aquí a la izquierda podemos ver que hay un pico en el que se dobló la cantidad de tiempo que tardaba en hacer todos estos cubos, ¿no? Entonces, no nos está diciendo por qué se han roto, por qué se ha roto la función que crea estos cubos, pero nos está diciendo que, oye, esto está mal, te está advirtiendo de que algo está mal, investígalo, que es lo que decía antes, ¿no? Evitar que algo malo ocurra sin que te enteres. ¿Para qué podemos usar esto? Podemos ver, por ejemplo, la evolución de recursos en un nivel. No sé si conocéis la ciudad infestada de Dark Souls, pero básicamente es un lugar al que llegas y parece que el juego no sube de los 10 FPS. Entonces, si ponemos un test en un nivel de nuestro juego, lo que podemos evitar es que algo así nos ocurra, ¿no? Que de repente el rendimiento de un nivel en concreto como que caiga en picado. Otro caso para el que podríamos usarlo es para objetos que aparezcan a miles. Se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo típico sería un bullet hell en el que hay balas a centenares, como miles de balas, pero otro que me parece más curioso es el de Cities Skylines 2. No sé si conocéis que cuando salió hubo un poco de revuelo en Internet porque el juego iba muy mal de rendimiento. Resultó que se investigó y es que los NPCs del juego tenían una dentadura como muy detallada. Y no sé si veis algún NPC en esta captura. No se ve ninguno porque se ve a vista de pájaro una ciudad. Entonces, si tenemos un test así, podemos evitar que algo de esto ocurra sin que nos enteremos, ¿no? Y vale, estos test que os he estado hablando hasta ahora son como más test de integración, ¿vale?
Pero este modelo de pirámide a mí me gusta mucho porque tiene una base muy importante en los test estáticos. ¿Qué significa un test estático? Un test estático es básicamente un test que corre sin ejecutar el juego, solo leyendo los ficheros del proyecto, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que estos tests dicen mucho y son prácticamente gratis. Un ejemplo muy claro de test estático sería un error de compilación. Si intentamos meter una variable string dentro de, un valor string dentro de una variable de tipo entero, nos va a decir, oye, no puedes hacer esto, aquí no cabe. De esta forma, lo que evitamos es que el juego se rompa cuando el jugador lo está probando. No sé si alguien habrá hecho algún juego con JavaScript o algún lenguaje así que no de tipado que no sea fuerte. Entonces, estos errores ocurren luego con los jugadores, ¿vale? Otro ejemplo de una herramienta que usamos mucho que nos hace estos test estáticos, los linters, que te dicen, oye, no, aquí te has dejado un espacio, esto lo tendrías que poner de esta manera. Al final, para organizar el código, ¿para qué? Para que sea más fácil comunicarnos, entender qué es lo que estamos escribiendo y entender el motivo detrás de ese código, ¿no? Pero bueno, otros ejemplos ¿qué pasa con esto? Lo que digo de que son casi gratis es que son muy fáciles de implementar. Este ejemplo de aquí, esta captura, es un script muy tonto que se asegura de que los nombres de los ficheros van a ser siempre correctos. ¿Qué es lo que hace? Va pasando por todos los ficheros del proyecto y dice, oye, ¿está siguiendo el naming que esperamos? Sí, sin problema. ¿Este fichero no lo sigue? Pues te aviso. Y aquí veis que te dice, este fichero y este y este y este otro están mal, por favor cámbialos, ¿no? Ya veis que es un script que es muy tonto, lo podemos ejecutar cada vez que vayamos a hacer un commit o lo que sea, o lo podemos ejecutar cuando nos apetezca y te va a advertir de qué ficheros están mal nombrados. Pero luego tengo aquí una batallita, he puesto lo de configuración, porque yo estuve en un proyecto de Android, que no sé si conoceréis, pero en Android hay un fichero que se llama Manifest, que es básicamente un fichero que guarda configuraciones, ¿no? ¿Qué pasaba? Que teníamos una configuración que detectamos un bug en el que en unos dispositivos la aplicación se rompía. ¿Qué pasa? Eso era el problema de una configuración en concreto que cuando la activábamos se rompían esos dispositivos por algún motivo que no entendíamos. Total, la desactivamos y ya está, el problema arreglado, ¿no? Pero meses después vino una persona con toda su buena fe, porque creó una feature, activó esa configuración y se volvió a romper. Y nos llegó otra vez el reporte de bug, tuvimos que investigar qué es lo que estaba pasando, vimos que era otra vez la configuración y dijimos, vale, ¿qué vamos a hacer? Pues un test que lea este fichero de manifest, si la configuración está puesta, decimos, oye, no la pongas porque entonces se rompe en estos dispositivos, ¿no? Entonces, lo bueno de esto es que podemos adaptarlo en lo que ocurra en nuestros proyectos, ¿no? Ahora, en el extremo completamente opuesto del modelo de trofeo, tenemos los test de sistemas, ¿vale? Yo voy a hablar del smoke test, que este nombre me gusta mucho porque viene de la electrónica, es muy gráfico. Si pensáis en que estáis trabajando en un circuito, la forma de testearlo es darle al botón de encender, le llega la electricidad y de repente empieza a sacar humo. Esto, buena señal no es. Si veis que esto pasa, es que vuestro circuito no funciona. Entonces, ¿cuál sería el equivalente en los videojuegos? Podemos pensar, por ejemplo, en abrir las escenas del juego y ver que hay errores o warnings y tal, ¿no? Entonces, esto es un script que tenemos aquí que va haciendo literalmente eso. Abre todas las escenas del juego, se guarda todos los errores, todos los warnings y al finalizar nos manda un mensaje por Discord diciendo, oye, he encontrado tantos errores, he encontrado tantos warnings. Y si quieres ver como más al detalle, mira este enlace de aquí, ¿no? Y bueno, eso sería como... Son unas pinceladas, ¿no? De qué tipos de test podemos usar, que son test muy baratos para nuestros proyectos. Haciendo resumen también de esta parte de testing, la frase de antes de escribe test, no demasiados y mayormente de integración. Recordemos lo de no empezar a escribir test así porque es divertido, que lo es, sino para problemas específicos. Y primero lo de encontrar ese problema y luego cubrirlo con un test. Y usar también como el tipo de test más adecuado para ese problema, ¿no? Y también recordar eso, que no es escribir test a lo que sea, sino para evitar que algo malo ocurra sin que nos enteremos. Énfasis en sin saberlo. Y vale, hasta ahora en principio hemos estado lanzando los tests como dándole a un botón y se ejecutan y tal, ¿no? Pero ahora voy a explicar por qué eso es un error y cómo solucionarlo. Hablando de automatización.
Primero, un caso hipotético. En estos dos casos, ¿quién prepararía un café de forma más consistente? Pablo, un estudiante de universidad que prepara 1 litro de café cada 2 o 3 meses porque tiene que estudiar para los parciales y que compra un café pues, cualquiera del súper, o una máquina de cápsulas que eso, tiene las cápsulas propias, ¿no? Espero que estéis pensando en la máquina, porque al final lo que ocurre con todos estos procesos manuales es que se van a romper a la larga. A la larga siempre fallan, porque pueden pasar 1000 cosas. Te interrumpen, te equivocas al hacer algo o te olvidas de hacer algo de alguno de los pasos. Puede que el problema no esté en ti, sino que en tu ordenador como que de repente da un pantallazo azul o que se va la luz en todo el país o alguna cosa así. O puede que incluso que actualices un programa y de repente no funcione exactamente como funcionaba antes, ¿no? Y te da un error. Pueden pasar 1000 cosas más. Entonces, la idea detrás de esto sería, vamos a intentar evitar lo máximo posible los procesos manuales. Y si tenemos que hacerlos, pues al menos tener algún método de contención, alguna checklist de, oye, ¿tengo que hacer esto? Pues pam, 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 ¿vale? ¿No? Que estamos comprobando que las cosas ocurren como esperamos. Y haciendo esto, ¿qué tipo de procesos podemos automatizar? Pues los test de los que estábamos hablando antes serían los primeros, pero, por ejemplo, podemos pensar también en generar las builds. Si tenemos que generar un ejecutable para Windows, para Mac, para Linux, son hacer la misma cosa 3 veces cada vez que queremos hacer subir a una nueva versión, pues eso, cuantas más veces lo hagamos, más fácil será que se nos rompa algo, ¿no? Y lo mismo para subirlo a las stores. Si tenemos que subirlo a la de Android, a la de iPhone, si tenemos que subirlo a Steam, a web, a tal, cuantas más cosas distintas tengamos que hacer, más probable es que se rompa. Luego puse aquí la de tareas que sabe hacer solo una persona, porque tengo otra batallita. Es que en un proyecto en el que estuve, quisieron llevar el proyecto a una feria. ¿Y qué pasa? Que en ese proyecto solo había una persona que podía generar una build. Entonces esta persona generó la build, dijo, vale, mi trabajo aquí ya está hecho y desapareció. La build la llevaron a la feria y resulta que no funcionaba. Lo cual es un problema. Pensad en el dinero que cuesta llevar a las personas del equipo, que en ese caso eran 3, 4 personas, no solo el transporte de ida, vuelta, sino quedarse en algún sitio a dormir, el precio del stand es mucho dinero y que si estás como buscando publisher o algo así y no le puedes enseñar la demo, es un problema bastante importante, ¿no? Entonces, evitar que haya como ese cuello de botella de una persona que es la única que sabe hacer o la única que puede hacer, que a veces es por temas de configuración y tal. Y bueno, otras cosas. ¿Qué pasa con esto? Hay un concepto que es la integración continua, que lo que intenta es que cada vez que hagamos algún cambio en el proyecto, que ocurran todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se testee, que se genere la nueva build, si puede ser incluso hasta que se suba a Steam o donde sea que lo tengamos el juego, pero que en principio que con los tests y generar una build a veces ya es suficiente, ¿no? Para esto existen unas herramientas que son los entornos de integración continua, ¿vale? Que nos permiten esto, ejecutar scripts en respuesta a, por ejemplo, subir un commit, a que hagamos el merge de una pull request. Puede que queramos hacer algo cada X tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, cada lunes hazme la limpieza de este directorio. O que, por ejemplo, subir la build que sea dándole a un botón únicamente, que no sea un proceso automático. Lo que conseguimos usando este tipo de sistemas de integración continua es que la automatización esté al alcance de todo el mundo, que no sea una única persona la que puede lanzar los tests o la que puede generar la build o subirla a Steam, sino que cualquier persona del equipo, si le dices, oye, que me he olvidado de subir la build, ¿le puedes dar al botón? Puede hacerlo, ¿no? De esta forma lo que conseguimos es iterar más rápido y sobre todo de forma más consistente, más como la cafetera esta de cápsulas que como el pobre Pablo universitario. Yo aquí quería entrar a explicaros cómo montar esto con GitHub Actions y Docker, pero no me daba tiempo, o sea que voy a pasar muy rápido. Lo dejo aquí en las slides porque vais a tener el QR al final y si queréis información pues lo tenéis ahí y tendréis como un enlace para más información. Lo que sí que os tengo que decir, hago una pausa aquí porque esto tenéis que tener en cuenta que ya no estáis ejecutando el código en vuestro ordenador, sino que estáis ejecutando el código en el hardware de una empresa, con la electricidad de una empresa y, sobre todo, bueno, con el Internet de una empresa también, ¿no? Que os va a querer cobrar que hagáis este uso. Entonces,
Podemos intentar aprovecharnos un poco de los planes gratis, que a veces son más o menos generosos. El de GitHub, que es como todo el mundo tiene su proyecto en GitHub, pues que sepáis que es este, pero igual hay otros sitios en los que tenéis como más, que os dan un plan más generoso, digamos, ¿no? CircleCI, por ejemplo, te dobla la cantidad de minutos que puedes ejecutar cada mes, y si queremos guardar como unas builds muy grandes, que las de videojuegos normalmente suelen serlo, en Itch tenemos hasta 30 gigas que podemos usar, por ejemplo, para tener una versión de Windows, Mac y Linux en el mismo sitio. Mi consejo es intentar salir siempre del monopolio de Microsoft, y si podemos tener, por ejemplo, el código en GitHub, ejecutar los tests y todo esto en CircleCI y luego subir la build a Itch, pues está perfecto y que se puede hacer esto, que no es mucho problema. Y en principio esto sería todo. El resumen ya de toda la charla es, de nuevo, esta mentalidad adecuada de encontrar los problemas a lo largo de todo el proceso de desarrollo, pero lo antes posible. Testear, iterar en nuestros procesos para conseguir esta mejora continua, encontrar las cosas buenas, las malas y proponer cambios. Luego, la frasecita de escribe test, no demasiados y mayormente de integración. Perdonad que estoy perdiendo la voz. Test para problemas específicos, en plan, no testa lo que sea, sino tenemos un problema concreto y cubrimos este problema. Y por último, evitar el error humano y los cuellos de botella automatizando los procesos manuales que tengamos. Y en principio esto sería todo. En este QR tenéis las slides, más información, los ejemplos de código y enlaces relevantes a documentación y tal para si queréis montar esto. Y podéis contactarnos a Nocorpo también si tenéis como un estudio así un poquito más grande y queréis que os ayuden a montar esto. Así que muchas gracias por escuchar. Bueno, quería cuando has mencionado esto de no hacer muchos tests para luego cuando toque cambiarlo que no se te rompa todo, quería preguntar en el momento que usas metodologías como el Test Driven Design, ¿cómo gestionarías la cantidad de tests que se generan en esas metodologías? Esto lo estuvimos hablando ayer en otro grupo y creo que no voy a llegar a sintetizarlo también como ayer, pero básicamente es que hay el problema de generar demasiados tests si no estás usando este tipo de metodologías, o Test Driven Design es TDD, por si a alguien le suena más con las siglas. El problema de no usar este tipo de metodologías y escribir muchos tests es que te acabas olvidando de esos tests y empiezan a fallar y no sabes por qué, y básicamente lo que acaba haciendo es esto, ¿no? Como que se vuelve más un impedimento que una herramienta que te ayuda, que te agiliza. En TDD sí que lo tenemos más como que, yo lo veo como que los tests documentan lo que está haciendo el código. Entonces, tenemos muy claro cuál es el objetivo de cada test, y si ese objetivo cambia, si de repente esta cosa debería de comportarse de forma distinta, modificamos ese test. Entonces, no sé si respondo un poco a la pregunta, como que no es tanto que se vuelva un problema por dimensión, sino que vamos como actualizando lo que está diciendo cada test. Vale, sí, era eso. Muchas gracias. A ti, por la pregunta. Yo como duda, la que tengo es, imagino que sí, pero por si acaso lo pregunto porque ¿se puede empezar a integrar esto en proyectos que ya estén empezados, que ya haya código existente? Porque a veces sí que alguien pues me ha dicho, no, es que el código ya lo has tenido que hacer teniendo en cuenta que sea para test. Sí que es verdad, esto repitiendo lo de que QA a lo largo de todo el proceso, pero lo antes posible, ¿no? Si podemos diseñar el código de forma que vaya a ser fácil de testear, es muchísimo mejor. Pero la mayoría de herramientas que os he presentado aquí, estos test de screenshot o el smoke test, es que básicamente no tenemos que definirle nada, ¿no? Nos están advirtiendo de problemas sin que tengamos que decirle, oye, esto tiene que funcionar así.
Simplemente están abriendo, cerrando una escena, tomando una captura de pantalla. Entonces, estas, por ejemplo, las podríamos aplicar. Pero los test de integración que os he enseñado, el vídeo este de los personajes que se chocan con pelotas, que se mueven para un sitio para otro, estos los implementamos después de que el proyecto estuviera en funcionamiento y no haber pensado en cómo testearlo. O sea que se puede hacer. Sería más fácil si lo pensamos desde el inicio, pero poderse se puede hacer y no es tampoco tan complicado. O sea, piensa lo que costaría poner dos personajes en escena y hacer que interactúen. Es poquito código realmente. Entonces, en conclusión, pues nos animas a que intentemos empezar a hacer esto para nuestros proyectos, ¿no? Aunque ya tengamos los proyectos en Sí, marcha. exacto. Esto siempre se puede aprender y si empezamos desde lo chiquitito y vamos cada vez como haciendo más, es como un crecimiento más sostenible que querer cubrirlo todo desde el inicio. Hay un mito de querer llegar al 100% de coverage, ¿no? Tener todo cubierto por test. Esto no intentéis hacerlo porque primero es contraproducente, lo que hace es que se solidifica el proyecto, es más difícil hacer cambios, pero aparte es como un objetivo que no tiene sentido desde mi punto de vista. Igual es prioritario hacer que el juego esté funcionando y que lo saquemos antes de tener como ese 100% de cobertura. Y a veces pasarlo bien también, ¿no? Que hacer test más sencillos es más complicado que decir, vale, ahora me toca hacer un test de como la cosa que pone la string de texto en el sistema de diálogo, es una cosa muy concreta, muy aburrida y tal, no me apetece, pues voy a hacer otra cosa. No sé si responde. Sí, gracias. Hola, lo primero, me ha gustado mucho la charla, la verdad, la he visto muy útil. Y luego tengo curiosidad, con esto de mover el testing a la izquierda al principio del desarrollo, ¿qué estrategia o qué decides testear? Porque como estás en proceso de iteración, probablemente te vas a encontrar errores o cosas que tienes que testear que a lo mejor en la siguiente iteración lo tiras. Y es como un tiempo que has invertido ahí que a lo mejor podrías haberlo aprovechado por otra cosa. Entonces a mí, como lo has contado, me ha surgido la duda, ¿cómo decides en ese momento dónde meter ese testing o esos test de integración? Porque muchas veces los test de integración pues a lo mejor cuestan más o son más complejos, depende un poco también de cómo lo estés enfocando el proyecto. En principio esto está un poco relacionado con lo que decía antes, que a veces podemos reaprovechar un test que ya existe, lo que comentábamos con la pregunta del TDD, y simplemente actualizar ese test, ¿no? De repente, esta unidad, este personaje funciona de forma distinta, simplemente modificamos lo que necesitamos del personaje y el test sigue funcionando, ¿no? Y de hecho esto nos está advirtiendo de que si no hacemos este mismo cambio en el código del proyecto, vamos a encontrar ese mismo problema. O sea que está cumpliendo su función de advertirnos de, oye, si no haces esto, te va a petar. Pero aparte, el cómo reducir esto, sí que hay una parte que es como o bien lo de prepararlo de antes, de diseñar el código de forma que sea fácilmente testeable, o bien tener un poco de experiencia, ¿no? De decir qué batallas te interesa pelear. Por eso digo, os animo a probarlo poco a poco, vamos a empezar de pequeño a más, hacerlo de forma incremental, para ver, oye, si pongo esto me está molestando, ¿no? Para entender como de forma un poco más intuitiva en qué caso se puede aplicar o no. Gracias. ¿A ti? Lo primero, muchas gracias por la charla. Y como QA manual, el proceso de automatización, aparte de aprender a programar, que es básico, ¿qué recomendarías como para iniciar, aprender? Vale, para pasar de QA manual a... Vale. Yo te diría que lo más importante que es entender cómo escribir un test, entender, o sea, no a nivel de código, sino esta parte del given when then, esa forma de pensar en cómo se testean las cosas, creo que como QA manual ya las tienes, ¿no? Y aprendes a detectar qué cosas tienen más posibilidades de romper. Es la experiencia que le comentaba a la persona que preguntó antes. Lo que podrías hacer, creo que si tienes acceso al código del proyecto, los test de integración son unos test que son
más o menos fáciles de hacer. Sobre todo intentando que sean como unidades muy simples, ¿no? Como vamos a poner un personaje y un botón que estén como creas una escena con el botón y el personaje justo delante. Y simplemente darle el botón de A y ver que el botón se ha activado, ¿no? Empezar así, ver qué dificultades te surgen con esto e ir siguiendo, ¿no? Como cada vez intentando cubrir un poquito más. Claro, teniendo la experiencia de QA, si ya sabes cuál es el happy path, si ya sabes qué cosas son las que se van a usar más, igual puedes tirar por ahí para ver qué casos puedes automatizar, ¿no? Como esto va a ser útil, pues aprovecho y en mi equipo intento meterlo porque lo van a apreciar. Lo digo también pensando un poco en el tema emocional, ¿no? Como no escribir algo que luego nadie use, sino escribir algo que sea útil y que puedes decir, qué guay, ¿no? Que he hecho esto. Entonces, Mola mucho. sí, sí. Gracias por la pregunta. A ti. Hola, yo, en primer lugar, agradecerte por la charla, tremenda diapositiva, tremendas referencias a Guillermo Rauch y Kenzie Dodds, maravilloso. Y yo tengo varias preguntas, voy a intentar ser breve. Con la cantidad de tipos de test distintos que hemos visto, integración, sistema, linters, ¿siguen teniendo sentido los test unitarios? O sea, ¿qué cantidad de test unitarios o hasta qué nivel o en qué tamaños de proyectos tú considerarías que, vale, tiene más sentido aquí hacer un test unitario, una pequeña cosa, que tal? Ujú. Pues me gusta mucho la pregunta porque, claro, yo comento por qué hacer test de integración, pero me gustaría también hablar de por qué no los test unitarios, ¿no? O cuándo tiene sentido usarlos, como es este caso. Em, el tema es que los test unitarios, al inicio de cómo se hacía el software, no había tantas librerías ni motores que se podían reutilizar. Entonces, tocaba implementar muchas cosas, como se dice, in-house, ¿no? Como que el mismo equipo de desarrollo tenía que implementar el sistema de diálogo, el de renderizado, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que ahí sí que tiene sentido asegurar que esto que se tiene que usar a lo largo de todo el proyecto, que vaya a funcionar como esperas, ¿no? Yo lo veo de alguna manera como esto. Si tenemos una parte, como un módulo, una unidad que es muy concreta, el ejemplo más básico es un módulo de matemáticas que sabemos que 2 más 2 siempre va a ser 4, pues podemos testear esto con un test unitario, que al final es una función muy simple, ¿no? Función sumar recibe 2 parámetros y devuelve un resultado, la función pura que mencionaba antes. Entonces, para ese tipo de código sí que tiene sentido. Pero si nuestro código es decirle a, oye, Unity, dame este GameObject dame este componente de tipo tal, y, oye, motor de físicas, dime cuándo me estoy chocando con tal, estamos hablándole a una librería que ya tiene sus propios test unitarios y que no tiene sentido que metamos test unitarios por encima de esto, ¿no? Entonces, eso, traducido al entorno de los videojuegos un poco, sería los test unitarios como que son para las librerías, para las tools, ¿no? Para... Ujú. Exacto. Vale, vale, muchas gracias. ¿A Bueno, ti? ya te preguntaré más cosas después, ¿eh? Sí, sí. Hola, buenas. Quería preguntar por el tema de los screenshot test. O sea, con la cantidad de entornos que tenemos que no son deterministas, o también con el tema de la UI, que normalmente, sobre todo en móviles, suelen ser responsive y tal, ¿cómo podemos hacer que ese tipo de test sean útiles y realmente aporten valor en ese sentido? Ujú. Vale, a mí esto me gusta mucho una estrategia que es la del divide y vencerás. Si tenemos una UI que es muy complicada, igual no hace falta testearlo todo a la vez, sino que pillamos este submenú muy concreto o pillamos incluso un único botón, le tomamos esa captura y así hacemos esta prueba con esas partes más pequeñas de código. Entonces, eso va a ser como mucho más robusto que no tener 1000 elementos de UI y decir, "Buah, ¿por qué se ha roto aquí?", ¿no? Como que hay demasiadas cosas y es muy difícil. Es muy difícil tanto el entender cuando ves la captura qué es lo que se ha roto, como lanzar ese test y que no falle, porque al final hay un montón de cosas, ¿no? Pasa lo mismo que lo que comentaba con los procesos manuales, que hay 1000 motivos por los que puede fallar. Entonces, test de integración, sí, integrar como cosas para ver que funcionan correctamente, pero como lo más pequeñitos posibles en este caso, si se vuelve un problema. También
quiero decir esto, ¿no? Como que hay veces que pones 20, como una UI que es muy compleja, pero que se toca muy poquito y que solo con pasar por ella una vez ya estamos testeando todo. Pero si es una UI, por ejemplo, pensando en un juego tipo Stellaris o Civilization, que son como muy UI heavy, no hace falta que lo testeemos todo a la vez, sino, oye, pues este selector de la unidad que queremos crear o de la maravilla que queremos construir se puede testear aparte de la UI que te dice cuántos recursos tienes o la relación que tienes con alguna otra civilización, por ejemplo. ¿Responde a la pregunta a eso? Sí, bueno, te pregunto también por el tema de la física no determinista, de los motores de física, que a lo mejor eso, has puesto antes el ejemplo, ¿no?, de 20 cubos, o, bueno, era un ejemplo distinto, ¿no?, pero en el caso de juegos que dependen mucho de la física, entiendo que ahí no se pueden aplicar este tipo de test, o hay alguna forma de a lo mejor... Esto, sí, hay veces que se puede complicar, sobre todo si usamos un entorno de integración, las máquinas que suelen ejecutar estos tests suelen tener recursos muy limitados. Entonces, claro, de repente un frame te tarda como un segundo y medio en ejecutarse y se te rompe completamente el juego, ¿no? Lo que podemos hacer con esto, hay varias formas. Los motores, tendría que revisarlo, pero me parece que suelen tener como alguna opción para hacer que las físicas sean deterministas o para que el tic de las físicas ocupe siempre, como que avance siempre al mismo ritmo. Pero aparte de eso, lo que podemos hacer es como dar holgura al test. Cuando vamos a hacer una aserción de decir, oye, este personaje se tiene que haber movido tanto hacia la izquierda, por ejemplo, podemos decirle, en lugar de decir se tiene que mover 5 unidades a la izquierda, se tiene que mover entre 4 y 6 unidades, ¿no? Entonces sabemos que tiene que estar dentro de un rango. Depende de la precisión que requiera cada interacción, básicamente. Vale, entonces entiendo que en ese caso no comprobaría, o sea, no compararía, o sea, no compararía la imagen en sí, ¿no?, sino que sería a nivel de lógica, compararía la posición. Sí, yo este sí que lo vería más como un test de integración. Como entrar ahí como... Claro, esto no lo he comentado porque hay como un montón de tipologías de test. Los test de integración son unos test que se llama de caja blanca, que quiere decir que puedes mirar dentro de las variables, puedes ver qué es lo que está pasando a nivel de código. Los test de screenshot testing, por ejemplo, son de caja negra, que tú no puedes ver qué hay dentro, solo ves la captura. Pues muchas gracias. A ti. Tenemos tiempo para alguna más. ¿Ninguna? Otra cosa que tenía en el tintero también es sobre el tema del CI, a la hora de hacer las automatizaciones, ¿existen recursos gratuitos que puedan, por ejemplo, ejecutar la build en varios dispositivos? Porque, por ejemplo, no es lo mismo ejecutar un test o ejecutar una build en web que ejecutar un test en una máquina de Linux, que ejecutar un test en un iPhone o ejecutarlo en un Android. Y normalmente montar dispositivos virtuales Android, iOS, suele ser caro y no suele estar muy disponible. Esto es un poco complicado. Se puede hacer de forma gratuita, lo que pasa que tienes que dedicarle tiempo. El objetivo de la charla era como dar formas rápidas de mejorar la calidad de nuestro proyecto, de enterarnos antes de los problemas. Si le quieres dedicar tiempo, a ver, los entornos de integración que comentaba antes normalmente corren sobre una máquina virtual, que puede ser Windows, puede ser Linux. Si quieres, normalmente en Mac se puede hacer también, pero suele ser más caro. Como que en lugar de darte 1000 minutos gratis, te dan 500 minutos, ¿no?, al mes. Otra cosa que se puede hacer para, por ejemplo, yo es que quiero ejecutar los tests en un dispositivo de Android, en un emulador de Android. Hay como... No he entrado al detalle de explicar lo que es Docker, pero si conocéis Docker, hay algunas imágenes que que tienen ya instaladas el emulador de Android, que tú le puedes decir, oye, cuando esta imagen se inicie, lánzame un emulador de Android y luego tú le dices, oye, ejecútame los test aquí. Requiere mucha configuración. Esto yo lo he hecho a nivel profesional y se tarda un tiempo en hacerlo. Luego cuesta un dinero también ejecutarlo porque, quiero decir, estás levantando una máquina virtual dentro de una máquina virtual, tiene sus costes de tiempo. Pero poderse hacer gratis, técnicamente se puede hacer. Y si tú tienes
He comentado también, estoy dando muchos detalles, pero No, está perfecto, perfecto. los Te estoy entornos siguiendo, no te preocupes. Vale, vale. Los entornos de integración, como que lo típico es usar alguno externo, ¿no? Como en una máquina que no tengas en casa, porque así todo el mundo puede acceder a él, que es uno de los beneficios que comentaba. Pero si tú te quieres montar en tu casa, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Jenkins, que es precisamente para hacer como un entorno de integración, y tú puedes configurarte todo eso dentro de tu propia casa, lo puedes ejecutar ahí y básicamente te vas a tirar mucho tiempo para hacerlo, pero una vez que lo tengas vas a decir, wow, cómo mola. Muchas gracias. A ti, a ti. Última pregunta. Pues muchas gracias por asistir y espero que os haya gustado.